Nuevamente bienvenidos a este espacio para escuchar, comprender, amar la palabra de Dios. Aquella palabra de Dios que se convierte precisamente en la fuente de nuestra vida cristiana. Quien no lee la palabra de Dios no tiene, por así decirlo, la figura más excelsa de un Jesús que se hace ejemplo, mediación para el género humano. Yo te invito para que hoy entonces abras tu corazón de par en par, abras tus oídos, querido hermano, para que escuches esta buena noticia del Evangelio, que hoy lunes, en esta cuarta semana de Cuaresma, el Señor te quiere hablar y te quiere susurrar al corazón. Sea bienvenido. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, de los versos 43 al 54. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: ¿Cómo no veis signos y prodigios, no creéis? El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que a esa hora era cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. En este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado por boca del evangelista San Juan un relato donde se nos narra un episodio trascendental de Jesús. Un Jesús que siempre está en continuo movimiento. En otras palabras muy paisas, Jesús era un excelente caminante. No se quedaba quieto, siempre estaba de un lugar para otro, de región a otra. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿qué hacía Jesús en ese simple ejercicio del caminar? ¿Lo hacía por hobby? ¿Lo hacía por ejercicio? ¿Lo hacía por diversión? Y no es así. Lo que Jesús hacía entonces, de un lugar a otro, de una aldea a otra, era amar, curar, vendar, tocar, abrazar, devolverle la dignidad al otro. Eso es lo que hacía Jesús y eso es lo que hoy sigue haciendo en cada persona, en cada acontecimiento por medio de su iglesia. Una iglesia que siempre está en salida, como lo ha explicado tantas veces el Papa Francisco. Una iglesia que va a las periferias, que busca al otro, que conduce a los otros a un encuentro definitivo con el Señor. Y en ese entonces, en ese hecho caminante propio de Jesús, aparece un personaje principal, un funcionario que le pide algo a Jesús. ¿Y qué le pide a Jesús? En primer lugar, oye que Jesús está por allí y le va a pedir algo. Su hijo, a quien tanto ama, se está muriendo. Y por eso clama desde su corazón algo fundamental. No simplemente ya lo oye, sino que también lo ve y luego le habla y le dice: Jesús, ayúdame con mi hijo que se está muriendo. Qué fe tan extraordinaria la de este hombre funcionario. Un hombre entonces que, convencido por sus 5 sentidos, sale de sí mismo y conduce entonces su experiencia individual, su experiencia egocéntrica en buscar ayuda en Jesús, que, como lo decía ahorita, puede sanar, puede liberar, puede amar, puede curar. Y sucede algo extraordinario. Jesús lanza una expresión bastante clara
bastante dura podremos decirlo, pero que no hay necesidad de ver para comprender entonces que hay fe. ¿Cuántas veces ustedes y yo en nuestra vida cotidiana queremos un milagro instantáneo? Pensamos que nuestro Dios es un Dios mago. Yo le pido y Él me da. Yo le pido y Él me concede lo que inmediatamente quiero. Y no es así. El Dios en el que usted y yo creemos es el Dios de lo imposible, claro está. Pero es el Dios entonces donde yo también, como cristiano, tengo que tener fe, tengo que tener confianza en el que el Señor me va a ayudar, en el que el Señor me va a animar, en el que el Señor me va a abrir su confianza a un cambio completamente de vida. Este funcionario creía principalmente en la fe, tenía su voluntad puesta en el Señor. Y por eso hay algo clave, y con eso yo quiero iniciar precisamente este momento, y es que para que ustedes y yo creamos en Jesús, tenemos que creerle a la palabra de Él. El funcionario creyó en la palabra de Jesús, que Él iba a ser curado, que su hijo iba a ser curado. Y es entonces cuando hoy el Señor nos invita a creer en su palabra, que este evangelio que hemos escuchado y que ha acontecido hace muchísimos años, hoy ese evangelio empiece a recrearse, empiece a ser firme en cada uno de nosotros. ¿Qué milagro le quieres pedir a Jesús? Pregúntate en esta mañana, pregúntate en esta tarde, pregúntate en esta noche. Es el momento entonces de pedirle al Señor, pero pedirle con fe, sabiendo que cuando pedimos con fe, el Señor va a darnos de lo que estamos hechos y estamos convencidos. Y vamos concluyendo. El texto culmina diciendo que este funcionario creyó él y toda su familia. Es el momento entonces de creer que no simplemente nosotros nos podemos salvar, sino que también es el momento importante de ir contagiando a nuestra familia. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida somos oscuridad, somos tiniebla y no contagiamos a los demás? Obramos un poquitico más el panorama. ¿Cuántas veces en tu empresa, en tu universidad, no eres testimonio de lo que estás creyendo y estás esperando? Es el momento como este funcionario que creyó él y toda su familia, que vamos creyendo que esta onda explosiva de la fe se vaya llevando cada vez más. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Durante estos días, con el virus que está impregnando al mundo entero, hay un pánico terrible. Es el momento de impregnar, ya no con pánico, sino con fe, con esperanza, con paciencia, esta palabra del Señor, para que todo el mundo crea que Jesús es el Salvador del mundo. Que el Señor entonces hoy nos permita entender esta posibilidad de creer, no solamente sin ver, sino de creer con una firme confianza de saberme hijo necesitado de la gracia del Señor. Que el Señor esté contigo, que el Señor te bendiga en este día y que te permita entonces, como a este funcionario, creer firmemente en el que el Señor va a cambiar tu vida. Que el Señor esté contigo.